Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta sala de conferencias virtual de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Y como saben, hoy tenemos una interesantísima conferencia dentro de este ciclo que estamos dedicando a la neurociencia, que es una de las líneas básicas de la Fundación Tatiana, donde trabajamos desde hace años en la financiación de proyectos de investigación, en la convocatoria de becas predoctorales, etcétera, y que recientemente hemos tenido el paso de crear un centro internacional de neurociencia y ética en el que pues, hemos tenido la suerte de contar también con nuestro invitado de hoy, con Jorge Sepulcre, dentro de nuestro consejo asesor. Y apenas está empezando a dar los primeros pasos este centro, pero hemos querido que ya desde el principio tuviera, además de la fundamentación científica, una vocación de impacto social. Y por eso le hemos pedido al profesor Jorge Sepulcre que nos impartiera esta conferencia en un marco divulgativo sobre la estructura del cerebro, sobre las redes neuronales y la cuestión del yo. Nos parece que es un punto básico para esa relación también entre la neurociencia y lo que es el ser humano, la propia antropología, y para ello contamos, como ya les decía, pues con un invitado de excepción. Y le presento ya muy brevemente porque su currículum comprenderán que podríamos tirarnos aquí la media hora o más detallándolo, pero por darles simplemente unas pinceladas que les sirvan para situar su trayectoria, pues les diré que Jorge Sepulcre es profesor de la Harvard Medical School y él es investigador y director del laboratorio del Gordon Center for Medical Imaging y la Division of Nuclear Medicine and Molecular Imaging del Massachusetts General Hospital. Estamos hablando de quizá la institución académica más prestigiosa, una de las más prestigiosas del mundo y uno de los grandes hospitales de referencia no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo también. Jorge Sepulcre se licenció en Medicina, hizo su residencia en Neurología y un doctorado en Neurociencias en la Universidad de Navarra. Posteriormente hizo su investigación postdoctoral en el Center for Brain Science también de la Universidad de Harvard, dentro del marco Pío del Río Ortega del Instituto de Salud Carlos III. El profesor Sepulcre es experto en neurociencia de sistemas, neuroimagen y en el análisis de redes cerebrales, con una especial dedicación al estudio de las demencias y otras enfermedades degenerativas. El profesor Jorge Sepulcre desarrolla métodos de neuroimagen basados en la teoría de grafos con el objetivo de comprender mejor la organización conectómica de las conexiones del cerebro neuronales y la propagación de la patología tau y amiloide beta dentro del espectro de la enfermedad de Alzheimer. En esta ocasión, pues, le hemos pedido que nos imparta esta conferencia y esperamos que sea del interés de todos. Me parece que el tema es muy importante y, como siempre, les recuerdo que al final de la conferencia pueden ustedes hacer sus preguntas que podrán ir redactando a lo largo de la misma en el apartado precisamente de preguntas que tiene la aplicación Zoom, o si lo están siguiendo por nuestro canal de YouTube, pueden hacerlo en el chat para que luego la coordinadora de la conferencia, Leticia Lombardero, pues pueda irles pasando la charla, las preguntas al profesor Jorge Sepulcre para que les pueda ir contestando. Así que nada más, le dejo con Jorge Sepulcre, al que le agradezco de verdad muchísimo que haya querido también contar con nosotros para impartir esta conferencia y que haya querido aceptar también, aprovecho para decirlo públicamente, pues de formar parte de este Consejo Asesor Internacional del nuevo Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Muchísimas gracias. Bueno, primero, por supuesto, quería de nuevo reiterar, ¿no?, pues las gracias a la Fundación por haber hecho posible este ciclo de seminarios, y a Leticia y Álvaro por la fantástica ayuda y bueno, la presentación de hoy de Álvaro, ¿no? También mil gracias a Javier Bernácer por invitarme a participar. Bueno, es realmente un enorme placer hablar hoy con vosotros. Bueno, para quien no esté familiarizado con mi trabajo, como ha dicho Álvaro, soy investigador en neurociencia y hago conectómica cerebral. Y en esta charla me encantaría transmitiros pues, lo fascinante que es el estudio de las redes cerebrales, ¿no? Es un campo que me dedico desde hace pues, unos 15 años y en esta presentación voy a mostraros
la ciencia que hemos aprendido en este tiempo estudiando redes cerebrales, pero en realidad no solo eso, sino también algo un poco más arriesgado, ¿no? Que me gustaría daros pues algunas pinceladas sobre mi visión personal, de las implicaciones que tiene este tipo de investigación en eso de comprendernos, ¿no? Un poco mejor como seres humanos. Y es un poco la razón de este título, ¿no? Las redes cerebrales y la búsqueda del yo. Hay un hecho que creo que bueno, captura bien cuál es o cómo es la relación de nuestra sociedad con la neurociencia y con el estudio del cerebro. El cerebro es un órgano bueno, que evidentemente de entrada nos maravilla a todos, ¿no? Ya sea por su complejidad o por su misterio. Pues todos en realidad nos subimos a ese carro, ¿no? de la perplejidad, ¿no? A mí me recuerda un poco a cuando pues, a alguien le preguntan por sus aficiones y dice, pues me gusta comer pizza y ver películas, ¿no? Pues efectivamente, todo el mundo está ahí, en ese mismo sitio, ¿no? Luego hay un grupo de gente, quizás más reducido, ¿no? Que le interesa el estudio del cerebro de una forma un poco más concreta, o incluso algunos, como nosotros, ¿no? Los neurocientíficos, que nos dedicamos de una forma profesional, ¿no? O formal a hacerlo, ¿no? Pero en realidad todos estos grupos, o a todos nosotros, nos equilibra una cosa, y es que nadie entiende el cerebro, ¿no? O debería decir que nadie entiende el cerebro aún. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado, y es algo muy llamativo, ¿no? Que no tenemos una teoría global del cerebro. Y daros cuenta que digo teoría, ni siquiera estoy hablando de datos empíricos, no, ni siquiera tenemos un modelo teórico que trate de explicar cómo funciona el cerebro. Directamente no existe, ¿no? Eh, eh, y además es sorprendente porque en un tiempo donde, bueno, hay teorías para todo, ¿verdad? De hecho, en ciencia tenemos teorías pues, que explican el origen del universo, ¿no? El Big Bang, la materia, antimateria, etc. Incluso tenemos teorías también o modelos teóricos para explicar el funcionamiento de ciertos órganos del cuerpo, por ejemplo, el corazón, etc. Pero, pues, algo tan central en nuestra vida, ¿no? Algo tan cercano y, bueno, relativamente pues, pequeño y no sabemos muy bien cómo funciona de forma global. Sí es verdad que desde los trabajos de Hodgkin, ¿no? Y Huxley, pues tenemos modelos para explicar, si queréis, el funcionamiento aislado de las neuronas con ecuaciones no lineales, etcétera, pero que básicamente se limitan a estudiar, si queréis, la activación o la propagación eléctrica axonal y sináptica, ¿no? de estas neuronas. Pero, por lo que sea, bueno, entender el cerebro en sus aspectos más globales, pues se nos sigue escapando, ¿no? Y, por supuesto, la ciencia lo intenta constantemente, ¿no? Como podéis ver en este pequeño diagrama, pues utilizamos muchos niveles de estudio que se dividen pues, según las diferentes escalas espaciales y temporales, ¿verdad? Es decir, hay investigadores que se dedican a la parte más, si queréis, microscópica, hay otros, que es donde nos encontramos nosotros, que nos dedicamos a la parte meso o macro, que también llamada de gran escala, ¿no? Es decir, la neurociencia tiene muchos ángulos de abordaje, ¿no? Y en mi laboratorio en concreto, pues nos movemos en este espectro de utilizar la neuroimagen para estudiar redes cerebrales a gran escala. Y esto lo hacemos así porque queremos entender precisamente esa dimensión más global del cerebro humano. El estudio de las redes cerebrales, o lo que llamamos también la llamada conectómica cerebral, no es otra cosa que estudiar los mapas del cerebro desde su dimensión de circuitos, ¿no? En realidad, como sabéis, el sistema nervioso se divide pues, en sistema nervioso central y periférico, etc. Y de una manera súper estricta, pues solo existe una única red nerviosa, porque todo está conectado. Pero me habéis escuchado ya varias veces, ¿no? En esta introducción, pues que hablo también de redes. Y quizás eso sea una deformación profesional, porque en realidad a lo que nos referimos es a subredes dentro de esa red única cerebral. Pero bueno, aclarado esto, pues aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo, ¿verdad? De una red cerebral. Este es un ejemplo real de un participante de investigación en mi laboratorio. Y recordad que con las técnicas de neuroimagen podemos obtener datos de todo el cerebro, ¿no? Y con la ayuda de la supercomputación podemos ir a resoluciones realmente enormes. Por ejemplo, este ejemplo
de conectoma, pues tiene más de 10 millones de conexiones. Y este tipo de resolución es para nosotros un escenario ideal, ¿no? Porque nos permite estudiar la conectómica cerebral teniendo o cogiendo todo el conjunto de las conexiones cerebrales al mismo tiempo. Y aunque no tiene una correspondencia uno a uno con las neuronas, es decir, los nodos que se ven, que se intuyen, estos nodos en negrita, no es una correspondencia uno a uno, es decir, un nodo no es una neurona, pero es un grupo de neuronas, miles de neuronas en realidad, porque esto es neuroimagen, pero realmente este es un mapa pues muy, muy detallado, ¿no? Quizás nos acostumbramos demasiado rápido a lo bueno, pero este tipo de información es un sueño hecho realidad, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los grandes, los titanes de la neuroanatomía, como Cajal, Lejeune, Brodmann, etcétera, pues ellos se hubieran vuelto locos, ¿no? Por tener la posibilidad de representar el cerebro de esta forma tan detallada y tan increíblemente informativa. Pero bueno, entonces llegados a este punto, ahora seguro que muchos de vosotros estaréis preguntando, ¿no? ¿Cómo hacéis, los neurocientíficos o la gente que os dedicáis a conectómica cerebral, para entender todo esto, ¿verdad? Esta gran bola inmensa de datos, ¿no? Exorbitante. Y de hecho algunos investigadores llaman a este tipo de grafos los ridiculogramas, porque realmente es una cosa muy compleja de entender, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para capturar, ¿no? Y extraer de esta nube increíble de datos esas propiedades de la organización que nos ayuden a entender el cerebro en sus detalles, ¿no? Pues mirad, antes de explicaros cómo lo hacemos, me gustaría enseñaros en realidad brevemente el final o la última diapositiva de esta presentación. Porque el verdadero objetivo de la conectómica cerebral es en realidad entender el funcionamiento, ¿no? del cerebro. Y para ello, la mayoría de veces lo que hacemos es, pues como muchas otras disciplinas, ¿verdad? Analizar, descomponer, incluso minimizar o abstraer de esos datos masivos, pues propiedades mucho más abstractas, ¿no? O mucho más concretas también en el sentido de funcionalidad. Es decir, yo creo que los científicos pues nos encanta ir, pues eso, desde lo particular hasta lo más abstracto, y realmente disfrutamos en ese trayecto, ¿no? Que va desde lo complejo hasta lo más interpretativo. Bueno, de momento no voy a desvelar el significado de este grafo, porque lo vamos a ver más tarde, y luego podremos decidir si realmente tiene sentido o no ir desde ese ridiculograma, desde esa gran nube de millones de conexiones, hasta este grafo, que es el final de nuestro recorrido. Volvamos entonces a la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos en conectómica para capturar la naturaleza o la esencia de las redes cerebrales? Y voy a empezar con un ejemplo que es tremendamente sencillo, perdonadme si es tan sencillo bueno, que es hasta tonto, pero nos puede ayudar, yo creo, a visualizar los fundamentos de muchas técnicas de neuroimagen que son mucho más complejas y que no podríamos tratar aquí, ¿no? O sea, imaginemos, vuelvo a repetir, perdón, vamos a verlo otra vez, perdón. Imaginemos que andamos, ¿no?, por la calle de la casa pues, al trabajo. Un trayecto que hemos hecho miles de veces y que en un principio no nos espera grandes sorpresas, ¿no? Es monótono y repetitivo. Pero en este trayecto, pues de pronto nos cruzamos con alguien que va vestido de verde, o sea, de arriba abajo, incluso con un sombrero verde, ¿no? Bueno, pues uno puede decir, bueno, pues hay gente para todo, y yo no me vestiría así, pero pues para gusto, ¿no? Pero entonces, minutos más tarde, nos volvemos a encontrar con otra persona que va vestida exactamente de la misma manera. Aquí nuestra imaginación entonces ya se dispara, ¿no? Pues de repente dos hechos aislados que se conectan, ¿no? O sea, dos hechos que son aislados a nivel espacial y temporal, se conectan y uno empieza pues a elucubrar y a pensar, bueno, pues estas dos personas quizás trabajen en el mismo sitio, quizás sea el uniforme corporativo, o quizás vayan a una fiesta, etc. Lo interesante de este ejemplo, como digo, más bien simple, es que se produce un saber de conectividad, ¿no? O sea, es como que algo que de forma aislada podemos verlo como un valor único, de repente genera otro tipo de saber, ¿no? Creo que hoy en día, aunque sea un tópico decirlo, pero
Creo que Internet ha facilitado mucho el acercamiento del ser humano a la conectividad, ¿no? Y sobre todo para darnos cuenta que la conectividad, el saber de conectividad es mucho más rico, ¿no? La información conectada es más rica y sobre todo es un saber más y además un más saber, ¿no? Y también en la neurociencia, el saber conectado ha supuesto una revolución, ¿no? Inimaginable hace tan solo pocas décadas. Es decir, nosotros utilizamos ese principio asociativo para buscar neuronas que tienen las mismas características, o grupo de neuronas debería decir, perdón, que tienen las mismas características de señal en el espacio-tiempo, ¿no? Y aquí quizás, bueno, para claridad podría haber pintado todas las señales de verde, porque en realidad estamos buscando eso. Estamos buscando que los grupos de neuronas que tienen ese traje verde de nuestro ejemplo anterior. Es decir, el cerebro siempre está dando señal y utilizamos, y lo hace todo el tiempo, ¿no? Y utilizamos esas señales características de las diferentes áreas cerebrales para buscar grupos neuronales que se hablen entre sí, es decir, que sincronicen en el tiempo. Y así es como generamos las redes cerebrales. Existen muchas técnicas de investigación para hacer esto. Como sabéis, bueno, quizás algunos sepáis que las pioneras y las más antiguas fueron las EEG, ¿no? El electroencefalograma, pero bueno, también utilizamos resonancia, PET, MEC, etcétera, para generar este tipo de datos. En definitiva, así es como construimos estas enormes redes cerebrales, ¿no? Buscando las áreas que se hablan entre sí porque comparten y sincronizan señal en el tiempo. Pero quizás alguien avispado pues, podría pensar en este momento que esto no explica cómo extraemos las propiedades fundamentales de las redes. Y efectivamente, bueno, pues tendría razón, ¿no? Esto que os muestro aquí es solo la fuente de nuestras observaciones. Para investigar las redes cerebrales necesitamos algo más. Y ese algo más se llama, en nuestro caso, o en el caso de mi laboratorio, teoría de grafos, ¿no? Nos dedicamos al desarrollo de herramientas de teoría de grafos para estudiar el cerebro. Y bueno, la teoría de grafos no es algo nuevo. El origen de este campo matemático es, bueno, más bien antiguo, como podéis ver en este diagrama de aquí, a la izquierda, arriba. Y bueno, y hay también un poco de controversia, porque es verdad que los seres humanos siempre han dibujado diagramas desde hace, pues, muchos años, ¿no? Pero bueno, hay bastante consenso, yo creo, que en atribuir al gran matemático Dina Euler, ¿no? Su origen al menos académico. ¿Y por qué? Porque, y vamos a detenernos un poquito aquí, porque creo que merece la pena, este matemático Euler, en 1736, pues publica un artículo más bien curioso, ¿no? Él se plantea en los 7 puentes de Königsberg, ¿right? Que actualmente creo que es Kaliningrado, en Rusia. Él se pregunta si era posible visitar cada una de las partes de la ciudad pasando solo una vez por todos los puentes, por cada uno de sus puentes, ¿no? Como vemos a priori, no parece un problema pues, destinado a salvar la humanidad, ¿verdad? Sino más bien parece algo más tipo flanero, como los de París, o sea, alguien vagando por una ciudad, ¿verdad? Pensando ahí en sus cosas. Pero bueno, esta quizás es la belleza de dedicarse, ¿no? a cosas aparentemente inútiles, pero que luego transforman el mundo, ¿no? Y el caso de este problema no fue la solución. Es decir, el problema parece que bueno, no tiene solución con 7 puentes, sino con menos o con más puentes, pero en realidad fue lo de menos, porque lo interesante es que empezó la teoría de grafos, es decir, empezaron a formalizarse problemas en base a nodos y links, ¿no? En este caso son las diferentes partes de la ciudad con los puentes, etc. Hoy en día la teoría de grafos nos ayuda increíblemente a formalizar problemas de redes de cualquier tipo. Hay muchos tipos según la naturaleza de los nodos y de las conexiones, y utilizamos a nivel matemático álgebra matricial, que por supuesto no voy a explicar aquí, pero bueno, básicamente estas son las dos herramientas que hace. O sea, es la visualización de las redes en sí misma y luego el tratamiento de los datos en base a matrices. Y en realidad probablemente muchos de vosotros ya esté familiarizado con este tipo de campo matemático, ¿no? De teoría de grafos, porque, por ejemplo, los algoritmos de búsqueda de Google, el corazón del algoritmo es 100% teoría de grafos, ¿no?
Y hay muchísimos otros campos del conocimiento que se han visto influenciados por, por la teoría de grafos, ¿no? Y me temo que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Bueno, y después de esta introducción, quizás un poquito larga, podemos empezar a ver ejemplos más concretos sobre conectómica cerebral, ¿no? Una de las primeras cosas que nos interesó muy pronto fue el estudio de los hubs corticales o la centralidad cortical. Es decir, el estudio de las áreas cerebrales que tienen que acumulan un montón de conexiones, ¿no? Un alto número de conexiones. Estos días, pensando un poco en vuestra ciudad, en Madrid, ¿no? Pensaba cuál podría ser una analogía interesante, y quizás sería pues estos intercambiadores que tenéis, ¿no? de pasajeros en Avenida América o Moncloa. Es decir, nosotros en el cerebro queremos encontrar, como en otros sistemas, ¿verdad? Pues queremos encontrar cuáles son las regiones que realmente tienen este gran tránsito de pasajeros o de información, etc. Y por sorprendente que parezca, tan solo unos 10 años atrás no conocíamos dónde estaban esos hubs de conectividad en el cerebro a nivel funcional y in vivo. Sí teníamos alguna pista, por ejemplo, de trabajos de trazadores con primates, como los de la profesora Cavada, que creo que es colaboradora vuestra, ¿no? Pero aún no conocíamos los hubs a nivel in vivo y en alta resolución, ¿no? Cuando trabajamos con redes muy pequeñitas, como estas de aquí, pues la centralidad es bien clara, ¿no? O sea, se ve enseguida cuál es el nodo más importante, ya sea por el número de links o por la localización del nodo dentro de la red. Cuando la red es enorme, mucho más compleja, pues la tarea es difícil, aunque no imposible. En estos trabajos, junto con otros grupos de investigación, pues encontramos y describimos, no sé por qué, ¿se ve? Sí, se ve. Encontramos y describimos los hubs corticales de alta resolución, ¿verdad? En el cerebro humano, ¿no? Que se localizan fundamentalmente en estas regiones en rojo, amarillo, verde, a nivel frontal y a nivel parietal. Y siguiendo con ejemplos de medios de transporte, ya veis que a nosotros nos gusta un montón este tipo de analogías, porque tenemos que llevarlo a un terreno común, ¿no? Y bueno, a mí en realidad las grandes ciudades nunca me han dado mucho miedo en general, ¿no? Viniendo de un pueblo pequeño y bueno, de una pedanía de Elche, pues nunca me he movido muy bien en las grandes ciudades y por supuesto mucho menos en sus metros, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la primera vez que fui a Madrid sin mis padres y de hecho estaba con un amigo, con Antonio, un anestesista, que él es también de pueblo, de Jumilla, y fuimos a coger el metro y le dije, oye Antonio, creo que tenemos que esperar a que venga el tren que tenga el mismo número que pone en la línea, ¿no? Bueno, efectivamente pasaron varios trenes, todo el mundo se subía menos nosotros y ahí empezamos a pensar, qué casualidad, ¿no? Que todos vayan al mismo sitio, al mismo tren. Bueno, en fin, ya veis que este era un poco mi nivel, pero el caso es que introduzco este tema porque el metro de Nueva York, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque seguro que lo conocen la mayoría de personas que me están escuchando, pero es muy lioso y tiene peculiaridades. Por ejemplo, una muy concreta es la existencia de estos trenes express, ¿no? Con mi familia pues nos hemos confundido 1000 veces. Es decir, si tú quieres ir a una parada o a dos, ¿verdad? Desde donde lo coges, pues acabas entrando en un tren express y terminas en Brooklyn, yo qué sé. Pero bueno, una vez que conoces el sistema, es verdad que es tremendamente eficiente, ¿no? Es un modelo que se repite en muchos sistemas también biológicos, es decir, tener una alta conectividad local, de vecindario, ¿no? de neighborhood, y luego una conectividad a distancia, más ocasional, pero constante, ¿no? El caso es que este es el tipo de cosas que, bueno, nos inspiró para estudiar también la conectividad cerebral desde esa perspectiva, ¿no? El cerebro tiene una organización pues, histológica cortical, ¿no? Tipo columnar y muy local, obviamente con las conexiones de U-fibers, etc. Y también una conectividad a distancia axonal a lejos, ¿no?
Y entonces pensamos, bueno, quizás podemos lanzarnos, ¿no?, a describir cómo son esos hubs locales y esos hubs distantes en la corteza. Y para nuestra sorpresa, bueno, que esto está un poco puesto aquí, ¿no?, a nivel metodológico, pero lo interesante es que, bueno, para nuestra sorpresa tuvimos un mapa tremendamente bello, desde un punto de vista anatómico, incluso neurológico, ¿no? Veis que estas regiones en amarillo, por ejemplo, el área motora, somatosensorial, el área visual, donde el máximo es también el área primaria, muy big one, ¿no? El área auditiva, que está aquí un poquito más escondida. Todas esas regiones despliegan una conectividad local muy, muy, muy potente. Y sin embargo, otras regiones asociativas, heteromodales, tienen una predominancia en la conectividad a distancia. Es muy interesante porque también encontramos una región, esta región de aquí, que está asociada a la interocepción. Es decir, esta región tiene mucha conectividad, por ejemplo, con el tronco cerebral. Y es interesantísima porque se comporta como las otras regiones primarias y pensamos que es porque es esa información que nos llega desde dentro del cuerpo, ¿no? Interoceptiva, de hecho, o sea, ya sea a nivel visceral, propioceptivo, etcétera, ¿no? Y curiosamente, muy cerquita de esta región, también tenemos otras regiones que se han asociado en otros trabajos, ¿verdad?, a la información referencial de uno mismo, al yo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no?, que haya una región primaria tan metida dentro del lóbulo frontal, ¿no?, ese lóbulo tan especial, aunque con algún matiz que vamos a ver en un momento. Pero también vemos que esta región se asocia con otras regiones dentro del lóbulo frontal que se han expandido mucho si lo comparamos con el cerebro de macacos, por ejemplo. Y entonces, bueno, nos surgió un torrente de ideas, ¿no?, con este trabajo. Como sabéis, muchos trabajos de investigación, pues cierran una puerta, abren 1000. Pues este fue un poquito el caso, ¿no? Por ejemplo, de forma frecuente, hablamos que lo propiamente o lo genuino del ser humano es la aparición del lenguaje, ¿no? Y, por supuesto, este trabajo no contradice esa idea, pero creemos que apoya también que considerar la interocepción como algo potencialmente clave en este proceso, ¿no?, o en esta característica especial de nuestro cerebro. Es decir, los seres humanos parece que somos muy buenos sintiendo por dentro, ¿no? Es como sintiendo nuestro propio cuerpo, si queréis. Por supuesto, esto ya toca quizás, bueno, campos de la filosofía, que sería genial si pudiéramos teorizar desde ahí, y tengo entendido que ya hay mucha gente pensando de esta misma manera, ¿no? No tanto en el lenguaje, sino más en esa capacidad que tenemos de sentir y que quizás tenga que ver con la aparición de la consciencia. Otra cosa interesante de este trabajo es que vemos que el lóbulo frontal no es para nada de los que tiene más conectividad a distancia, ¿no? Y además es algo muy interesante porque la gente sigue repitiendo y repitiendo que el lóbulo frontal es lo específicamente humano, y no es del todo cierto en el sentido de que el lóbulo frontal, si lo ves, por ejemplo, en la expansión del cortical de macacos, se ve que, bueno, que nunca trabaja de forma aislada, siempre está coordinado, ¿verdad?, con áreas parietales. De hecho, hay áreas parietales en el ser humano que no existen en el macaco, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que como no podía ser de otra manera, lo especial no es una región aislada en el ser humano, sino es la dimensión en red. Es decir, una red que, comparado con otros primates, pues parece que la tenemos más desarrollada. Es decir, tendríamos que reformular la idea de que el frontal es lo genuinamente humano, porque no es así, realmente es lo frontal, lo parietal, incluso lo temporal, que se expande de forma coordinada. Y bueno, y finalmente, por no enrollarme, otra idea que nos surgió de este trabajo fue la siguiente, ¿no? O sea, si por un lado tenemos regiones primarias, ¿verdad?, aquí en amarillo, por otro lado tenemos las regiones asociativas, pero se desconoce cómo estas dos se encuentran en el espacio, ¿no?, en mayor medida. Entonces, creemos que es muy interesante, en ese momento pues creímos muy interesante poder
intentar estudiar la integración de esa información perceptual, ¿vale? Con la posterior o con los centros donde pensamos que está el mundo más superior a nivel cognitivo, ¿no? Es como ese encuentro entre el mundo exterior y mundo interior del ser humano, ¿no? La integración de la información perceptual, ¿no? Su difusión e incluso su posible o su posterior elaboración y transformación extractiva, ¿no? En registros heteromodales parece algo importantísimo para definirnos como seres humanos. El caso es que nuestro siguiente trabajo, un poco alimentado de todas estas ideas, ¿verdad? Nos lanzamos a hacer algo muy, muy novedoso dentro del campo de la conectómica cerebral, ¿no? Vemos de nuevo un ejemplito que creo que puede aclarar bastante lo que hicimos. Como ya hemos comentado, hay una propiedad importante que es la centralidad, que es sin más ver qué nodos tienen más conectividad, pero no es la propiedad más interesante, ni mucho menos, o la única, ¿no? Por ejemplo, también nos ayuda muchísimo establecer comunidades de nodos, ¿no? Algo que también se llama segregación bueno, hacer grupos, clusterización, etc. Pero no solo eso, también es muy interesante ver cómo es el ensamblaje entre estos módulos segregados, estas comunidades, ¿no? Por medio de la integración. Con técnicas de segregación hemos podido observar diferentes subredes cerebrales, muchas de nuevo basadas o centradas en percepción sensorial, otras, por ejemplo, más relacionadas con tareas o en estado de reposo del cerebro. Pero pronto nos dimos cuenta que la integración entre sistemas es algo esencial que muchas veces se ignora, fundamentalmente porque no forma parte de estas comunidades, ¿no? Esta es una simplificación, pero en este ejemplo de red serían todos estos nodos rojos, ¿no? Que básicamente no cuentan en muchos de las metodologías que utilizamos para detectar redes cerebrales. Y sin embargo, es una información genuina, ¿no? Y importante. Es decir, hay muchas enfermedades que pensamos que pueden ser por defecto de esa integración entre funciones cognitivas, ¿no? Altas, como por ejemplo demencias o trastornos de desarrollo. Por ejemplo, si uno se imagina, ¿no? Dos comunidades, una la comunidad visual de nodos dentro del cerebro que procesan información visual y otra auditiva, que sabemos que dentro de la auditiva también está Wernicke, están áreas del lenguaje. Claro, los bordes que tocan el área visual y la auditiva, o esas comunidades, pues por ejemplo, parece que están relacionadas con la lectura, ¿verdad? Con funciones superiores que implican pues esa integración de sistema. Eso es en realidad por decir un ejemplo, pero lo importante es que para investigar la integración no nos sirve la centralidad, como veíamos al principio. No nos sirve, por ejemplo, la conectividad directa o la segregación de comunidades. Necesitamos entender la conectividad indirecta, ¿vale? Y también pensando un poco en esta charla, pues pensé, miré así dónde estaba la Fundación Tatiana, ¿no? Y por ejemplo, si alguien estás ahí en la fundación y alguien te pregunta, oye, ¿dónde está el Museo Sorolla? Pues que por lo visto está ahí al lado, ¿no? Entonces, uno pues le diría, pues mira, tira recto y cuando veas el Mercadona, pues ya te has pasado, porque es un poquito antes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de conectividad directa y cercana. También podría ser segregación de vecindario, etc. Sin embargo, si uno quiere ir desde la Fundación Tatiana hasta otro sitio que he visto que parece importante, que es la Oficina del Defensor del Pueblo, ¿no? O también hay una parroquia ahí que me ha hecho gracia el nombre, porque Fermín de los Navarros, San Fermín de los Navarros. ¿De quién si no, verdad? San Fermín. Bueno, el caso es que si uno quiere ir al Defensor del Pueblo o a esa parroquia, ya no tiene una conectividad directa. Entonces, a lo mejor le tienes que decir, oye, pues mira, pásate por esa calle, luego gira a la derecha o a la izquierda, etc. Y además hay múltiples caminos, algunos más rápidos, más eficientes. Pues para conocer la complejidad de la conectividad real del cerebro, en este momento creímos esencial poder investigar esa conectividad indirecta, ¿no? Y de hecho en mi laboratorio desarrollamos esta aproximación que llamamos conectividad de paso a paso, stepwise connectivity, para estudiar esos flujos de conectividad en el cerebro que son indirectos
importantísimos porque también son locales o distantes, pero están relacionadas con el área de target. Y así desarrollamos esta metodología. Bueno, creo que se ve mejor en este diagrama, ¿no? En esta ilustración. Por ejemplo, si tenemos esta red, que es teórica, esta no es una red cerebral, es más un ejemplo, vemos que la conectividad directa desde estos nodos azul oscuro van a estos nodos azul clarito, ¿no? Pero también podemos preguntarle y analizar, bueno, pero ¿y cuál es la conectividad a 2 pasos, a 3 pasos? Algo bastante intuitivo, por cierto, ¿no? O sea, pues mira, a 2 pasos esta es la conectividad, a 3 pasos. Así que es una manera muy eficiente de explorar todas las conectividades posibles dentro del sistema sin perder nunca la referencia de una región diana. Y con esta metodología, pues nos lanzamos a investigar diferentes sistemas de integración, como he comentado, desde el mundo perceptual al mundo cognitivo, ¿no? Si me permitís hablar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el sistema visual, ¿no? Cómo el sistema visual, por así decir, va viajando desde áreas primarias occipitales hasta el resto del córtex. De forma clásica, este es el modelo, de hecho, vigente, en el cual parece que hay dos torrentes, ¿no? Dos functional streams, que van desde aquí, pues a nivel dorsal y luego a nivel ventral. Pero aquí nos entró la duda, bueno, y después de salir de estos límites del occipital o de ir a esta parte ventral temporal, ¿dónde viaja esa conectividad? Y esto es realmente interesante, ¿no? Pues bien, con esta metodología, de nuevo, lo que hicimos fue hacer diana en regiones primarias occipitales y observamos, bueno, pues lo esperable que son los primeros pasos de conectividad, pero luego descubrimos en los siguientes pasos, y esto es realmente interesante, que hay una red muy concreta en la cual se colecta esa conectividad visual en parietal superior, opercular parietal, opercular frontal. Y en última instancia llegamos a lo que se llaman los cortical hubs, que comentábamos muy al principio, esos centros que tienen una gran conectividad o la conectividad más alta a nivel cerebral en toda la red. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando hicimos también diana, por ejemplo, en la zona de la mano, del pie, de la boca, a nivel somatosensorial, ¿vale? Resulta que a pasos directos es lo esperable, pero a pasos más allá vemos que de nuevo aparece esta red, ¿no? Que además también se confirma a nivel auditivo. Es decir, tenemos una red que parece que donde convergen todas las modalidades sensoriales en el cerebro humano, ¿no? Que está representada aquí en verde. Y es muy interesante porque esto no es una red de segregación, esto es una red de integración. Es decir, es fundamentalmente diferente a las otras redes que se han descrito asociadas solo a la segregación de comunidades, ¿no? Y aquí vemos cómo realmente es el interface entre las regiones primarias y luego las zonas que llamamos de cortical hubs o default network, que es, por así decir, la red cognitiva asociativa por excelencia en el ser humano. Es decir, nos da también una idea de que existe una jerarquía en el cerebro, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Porque hay regiones que recogen información desde el exterior, que la vuelcan al interior, y cómo viaja y cómo se organiza dentro, pues nos da mucha idea de cómo se comporta el cerebro humano. Bueno, más tarde hemos visto que esta red de integración multisensorial es esencial para explicar otras situaciones fuera de las condiciones, si queréis, fisiológicas. Por ejemplo, estas serían las adaptaciones que hacen los niños con ceguera, ¿no? Donde se ve que la red está muy aumentada, ¿no? En conectividad, de forma adaptativa. Luego también nos ha permitido entender mejor la red del lenguaje en sí misma, incluso la red de integración auditivo-motora en el ser humano, ¿no? Porque quizás se ve mejor en la siguiente.
Sí, donde observamos, lo azul serían las vías clásicas de conectividad entre Broca y Wernicke, por ejemplo, y nosotros describimos pues, que hay áreas de integración operculares muy interesantes. Y más recientemente, pues hemos dado un paso más allá en nuestras investigaciones y hemos integrado la conectómica con la genética, con la transcriptómica, en varias condiciones neurológicas. Por ejemplo, hemos investigado personas con tartamudeo, donde no sé si sabéis que es muy interesante porque hay genes específicos asociados a las familias que tartamudean. Y pues bien, hemos observado que esta red de integración multisensorial que describíamos antes está alterada en estas personas. Y no solo eso, sino que es la red alterada asociada al tartamudeo solapa muy bien con la expresión génica de varios de los genes y en concreto del GNPTG, ¿no? Que es un gen lisosomal que descubrimos que tenía un impacto muy grande en los neurofilamentos cerebrales y pensamos obviamente en los neurofilamentos de la red multisensorial. En esa misma línea, también hemos visto que la conectómica relacionada con la integración visual y motora. Perdonad si voy un poquito rápido con estos ejemplos, porque creo que no tiene sentido ir a más detalle. Creo que explicar lo fundamental es lo mejor en este caso. Y bueno, pues esto, que lo que vimos con esta aproximación de relacionar genética y conectómica, por ejemplo, en este caso con la integración visomotora, pues podemos explicar muchas de las particularidades sindrómicas de enfermedades genéticas, ¿no? Como, por ejemplo, las asociadas al Dravet, al Prader-Willi o incluso a genes asociados al autismo. Y en los últimos años hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo a entender también la neurodegeneración en red de la enfermedad de Alzheimer, particularmente en lo relacionado a los depósitos de tau y amiloide y cómo estos van evolucionando en el tiempo a nivel de conectómica. Si queréis, bueno, quedamos otro día para hablar de esto porque realmente esto ocuparía un seminario entero y prefiero saltar al último estudio que quiero presentaros hoy porque nos acerca más a esta idea de la teoría global del funcionamiento cerebral que os comentaba antes y a la búsqueda del yo, ¿no? La mayoría de nuestros trabajos de conectómica se basan en realidad en como si fuera una foto, ¿no? de la conectividad cerebral. Es decir, nosotros, por ejemplo, cogemos la señal en el tiempo de resonancia o de lo que sea y hacemos la sincronización con otras regiones. Y todo eso lo utilizamos para hacer el conectograma, perdón, el conectoma. Pero que eso sería como una pieza mínima en lo que os voy a contar aquí, porque en realidad sabemos que el cerebro es mucho más dinámico, ¿no? Tiene muchísima más dinamicidad que la que reducimos en nuestros análisis. Y, por ejemplo, ahora mucha gente está trabajando también en esto, en expandir y profundizar en los aspectos más dinámicos del cerebro y evitar esta foto, o al menos hacer muchas fotos, ¿no? Como en este caso. O sea, podemos ir haciendo muchas fotos en el tiempo y crear conectomas con una alta resolución. Creemos que esto es importante porque nos aproxima mucho mejor a esa idea de la autoorganización funcional interna del cerebro, ¿no? A esa dimensión global de organización del cerebro. Las redes se pueden ver como espacios topológicos, ¿no? Donde la información recorre o viaja a través de sus conexiones. Son sistemas dinámicos, ¿no? Con espacios definidos que se pueden interpretar como una cosa que se llama atractores extraños, que en realidad son sistemas dinámicos que tienen perturbaciones, cambios, pero a la vez van buscando como la estabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, nos pareció que este marco de interpretación podía estar
más cercano a lo que pasa en realidad en el cerebro, porque entendemos que el cerebro puede tener este tipo de comportamiento, ¿no? O sea, como cambios dinámicos, perturbaciones concretas relacionadas con la actividad concreta que hacemos o con el reposo, pero luego estados estables donde se vuelve a equilibrar todo. Eso sí pretendemos entender el cerebro desde esa globalidad general, ¿no? Es decir, podríamos entender el cerebro como que tiene muchos cambios activos en el tiempo, con muchos estados, configuraciones, ¿no? Y a la vez entendemos que nunca puede perder su unidad global. Creo que va a quedar un poquito más claro en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, en uno de nuestros trabajos recientes exploramos esa facultad del cerebro de comportarse como atractor dinámico. Desarrollamos una metodología de grafos específica para estudiar esa dinamicidad y observamos, o pudimos estudiar, las redes cerebrales más atractoras en múltiples tareas cognitivas, tanto a nivel local como a nivel distante. Es decir, lo que queremos aquí es coger esa película en realidad, ¿no?, del cerebro y ver cuáles son las redes que parecen gobernar unas sobre otras, o si hay alguna, ¿verdad?, que tiende a tener una predominancia funcional con respecto a las demás. Y bueno, fue increíble descubrir que hay una red, que es esta que se ve aquí en rojo. De nuevo, hace bastante solapamiento con lo que llamábamos cortical hubs, o lo que también se llama default network, que es esta que se ve aquí también en rojo. Y bueno, esta red parece que es esencial y es muy importante para generar estabilidad dinámica a nivel distribuido. Es decir, independientemente de que uno esté haciendo una tarea concreta, lo que sea, viendo la tele, jugando a fútbol, lo que quieras, ¿no? Hablando con otra persona, o en reposo, esta red está siempre trabajando de forma activa por atraer la conectividad de las demás hacia ella, ¿vale? En el pasado se pensaba que la default network podría estar solo relacionada con los estados de reposo, es decir, cuando estás mind wandering, cuando estás realmente sin hacer nada, ¿no? Pero esto hemos descubierto que no es así, es decir, incluso en los momentos en los que uno está haciendo algo activo, la red está atrayendo hacia sí la conectividad de las demás. Entonces, si entendemos pues que esa búsqueda de estabilidad, ¿no?, atractora de esta red, bueno, podría ser una característica fundamental de la unicidad del cerebro, pues estaríamos ante una red que creo a nivel personal que podría definir de forma muy intensa lo que es nuestro cerebro, ¿no?, la dinámica global de nuestro cerebro. Y no solo eso, sino que sabiendo que tiene una íntima relación con, por ejemplo, regiones del yo, que ya hemos comentado antes, pues es posible que tenga que ver con la emergencia de la conciencia o la conciencia o una conciencia del yo, ¿no? Aunque bueno, esto sería un debate filosófico interesante. Si queréis hablamos de ello más tarde en turno de preguntas. Así que quizás lo dejaría en interrogantes, es decir, la default mode network o los cortical hubs podría ser la base orgánica, ¿no?, de la conciencia del yo en el ser humano. ¿Sabes? Podría ser el sustento de ese yo que cada uno experimentamos como estable y único a lo largo del tiempo. Pues bueno, si hay algo en el cerebro que parece que permanece, es esta red. Bueno, quizás aún estemos lejos de poder responder a esas preguntas que he comentado ahora, pero lo que sí que estamos cerca es de entender que nuestro cerebro se organiza de una manera muy precisa, ¿no?, donde existen módulos sensoriales, aquí representados solo dos, pues en rojo y en azul, ¿no?, porque que son módulos de información sensorial, visual, auditiva, somatosensorial, etc. También parece que en el cerebro humano hay un integrador perceptual muy importante, aquí representado en verde, ¿no?, que recoge la información de los módulos periféricos, la procesa, por supuesto, y la vuelca a los centros cognitivos más superiores, ¿no?
Y esta red cerebral parece importante y esencial para explicar ciertas enfermedades, por ejemplo, del desarrollo. Y finalmente el cerebro humano tiene una red atractora global, la Diffomo Network, ¿no? Una red que atrae y parece que gobierna a todas las demás en el tiempo. Sería un poco así como bueno, esto del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, ahí sería una red que realmente está intensamente equilibrando a las demás y atrayendo hacia sí la actividad cortical. Y además parece que es una red que está en la cúspide, ¿no? de la organización cortical en base a la centralidad y a la segregación. Y quizás, esto ya es de nuevo teórico, pues sustente esas facultades más intrínsecas del ser humano como la percepción o la conciencia de un yo único. En fin, nos queda muchísimo por hacer, sobre todo a nivel de estos análisis dinámicos del cerebro humano. Confiamos que la integración actual que estamos haciendo entre conectómica, genética, biología molecular, etcétera, nos puede llegar aún más lejos en el conocimiento sobre este extraordinario órgano, y mil gracias por vuestra atención. Bueno, sin esta gente no sería nada, solo agradecer, por supuesto, a la gente de mi laboratorio por todo el trabajo fantástico que hacen. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo, que posiblemente sea la que menos sabe de estos temas en esta conferencia, te quiero felicitar además por tu capacidad divulgativa y tu capacidad de hacerlo atractivo, porque vamos, a mí me tenías aquí cogiendo notas y disfrutando mucho de este rato. Bien. Pasamos ahora, si te parece, al turno de preguntas. Veo que Álvaro Matú también te felicita. Una primera pregunta tiene que ver con la libertad. Dice, algunos neurocientíficos pretenden explicar la libertad humana como una apariencia producida por la tremenda complejidad de la conectividad cerebral. Dice, ¿realmente no existiría la libertad como capacidad humana, sino una cantidad casi infinita de posibilidades? Pregunta buenísima y también compleja. La respuesta, yo creo que directa. Había habido mucha confusión con el tema de la libertad porque, no sé si recordáis, hubo muchos estudios que lo que hacían era medir actividad pre y post decisión, lo de go, no go, etcétera. Yo no soy un experto en esto, de hecho, por ejemplo, en Pamplona tenéis a grandes expertos en esta temática, Manuel Alegre, Julio Artida. Y bueno, para mí el problema de esos estudios era que pensaban que había actividad cerebral antes de que tú tomases la decisión, pero probablemente es que no sabemos, ¿sabes? Había una limitación temporal. Quizás ahora con las tecnologías de ahora o mejorando esos paradigmas, en realidad la decisión no era antes. En realidad la decisión se basaba ya en información que tenía el sujeto. Pero no te podría contestar mejor que esto. Es decir, yo no creo que la libertad está predeterminada en el cerebro, pero bueno, no soy experto. Hay varias preguntas, Jorge, en torno al Alzheimer. Por un lado, nos dice cómo cambian las redes cerebrales con la edad, en envejecimiento saludable y en ciertas patologías, como podría ser en ese caso el Alzheimer. También desde YouTube nos preguntan algo similar, diciendo qué relación hay entre las redes cerebrales y la pérdida de memoria. Y una tercera similar sería qué relación entre esto, dice qué relación tiene con la memoria y almacenamiento de recuerdos, y que hay relación entre esto y la ruptura de unicidad con el Alzheimer. Preguntas también muy pertinentes. Todos los días, según la tele, estamos curando el Alzheimer y la realidad es que aún no ni lo hemos curado ni estamos cerca. Y yo creo que la razón es porque no sabemos la causa. Por mucho que pensemos que la acumulación de tau y amiloide es esencial, y así lo parece, como, en mi opinión, como una consecuencia, tenemos que seguir luchando para encontrar la causa primaria. Y por ejemplo, la parte de redes, yo no creo que nosotros vayamos como a solucionar esa causa molecular, obviamente, pero por lo menos la neurodegeneración, la pérdida de recuerdos, la afectación de memoria, todo tiene que ver cómo se va degenerando esa red a lo largo del tiempo en el cerebro. Y hasta hace muy poquito es que ni siquiera utilizábamos técnicas de red para entender el Alzheimer.
hoy, gracias a Dios, sí, y tenemos grandes descubrimientos y resultados. Y bueno, les remito a los interesados que busquen nuestros trabajos o los de muchas otras personas, grupos que se dedican específicamente a entender el cerebro como un proceso de spreading o de neurodegeneración en red. Para mí esa es una de las claves actuales. Pues muchísimas gracias. Seguimos con el turno de pregunta. Paso ahora a leer la pregunta de Julia Arjonilla desde YouTube. Dice, el modelo teórico del cerebro expuesto supone que la organización de las conexiones es espacial. ¿Es el modelo topográfico el modelo adecuado? ¿Es la tecnología la que lo determina? Claro, siempre en neurociencia y en cualquier disciplina la tecnología nos ilumina cada día. Es decir, los grandes descubrimientos siempre van de la mano de alguna nueva tecnología que es capaz de ver a nivel transversal, ¿no? Donde otras se dejaban huecos, ¿no? Y yo creo que la clave a ver, la abstracción de esa red a nosotros nos ayuda porque nos genera hipótesis, nos genera un marco de trabajo, pero obviamente esa red es una simplificación, no es la realidad, etcétera, ¿no? Y además es verdad que es estática y sabemos que eso pues no es verdad porque hay mucho dinamismo que no estamos investigando, ¿no? Jorge, efectivamente, como nos dice uno de nuestros oyentes, dice, desde hace años se utiliza el paradigma de las redes neuronales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Dice, ¿qué diferencia hay entre las redes neuronales cerebrales y las de la inteligencia artificial? Buenísima pregunta. Son dos cosas diferentes, tengo que decir, porque las redes neuronales que escuchamos a veces como inteligencia artificial es el machine learning de hoy, que se llama hoy en día, ¿no? Machine learning, que es, no, en realidad no, o sea, son análisis por capas de información compleja. Es verdad que hay también intentos de fusionar teoría de grafos con machine learning, y de hecho tenemos compañeros aquí que lo hacen, pero deberíamos separarlos. Es decir, nosotros, teoría de grafos y redes cerebrales es algo orgánico, algo que viene de una imagen cerebral in vivo o de información histológica, etc. Pero no es las redes neuronales, por así decir, de Machine Learning. Siguen las preguntas. Ahora nos preguntan qué relación tiene la unicidad del cerebro con la emergencia del yo o la conciencia. Pues nosotros, los neurocientíficos, vemos todo desde lo orgánico, intentamos empujar, ¿vale? Y hacer las interpretaciones a nivel cognitivo, por supuesto, a nivel de mente, quizás también. Más allá, pues es el trabajo de la antropología, la filosofía, la metafísica para estudiar el ser, ¿no? Y yo ahí, claro, no puedo decir más que desde luego, si algo es un candidato ideal para que para albergar o para, bueno, sí, la emergencia, etcétera, pero para que tengamos conciencia de nosotros a nivel temporal, esa es la Diffomo Network, en mi opinión. Pero tampoco podría ir mucho más allá porque no soy filósofo. Ahora que nos dices que no eres filósofo, sí que te queríamos preguntar qué opinas sobre la relación de las humanidades, como la filosofía, con la neurociencia, para entender el cerebro humano en su contexto vital, en una persona viva. A mí me parece esencial. O sea, he dicho que yo no pues me dedico a esto, pero creo que es importantísimo porque nos puede llenar de mucho contexto, incluso de pensamientos fundamentales, ¿no? O sea, de intentar generar, incluso a nivel lingüístico o a nivel, si quieres, literario, incluso, ¿no? O sea, hay un conocimiento que no se agota en lo que describimos nosotros con cosas de ciencia tradicional o objetiva. O sea, hay otras cosas en las cuales podemos crecer a nivel interpretativo. Eso sí, yo creo que hoy en día las dos se tienen que hablar. Este tipo de filosofía o de la mente, pues evidentemente tiene que encontrarse con la neurociencia. Y es maravilloso, vamos. Pues de nuevo reitero el agradecimiento por formar parte del Consejo Asesor de CINET, que entre sus finalidades, como sabes, está
digamos, ayudar ese diálogo entre las ciencias y las humanidades. Seguimos con el turno de preguntas, prometo que ya estamos acabando. También nos pregunta, dice, ¿tiene sentido identificar aspectos parciales de la actividad humana en zonas concretas del cerebro que se activan o es más correcto identificar la actividad humana con el funcionamiento de todo el conectoma cerebral? Gran dilema. Nosotros nos centramos, fíjate, ni siquiera en todo el cerebro, solo en el córtex. Eso a nivel de teoría de grafos o de redes cerebrales, porque es la parte más, por así decir, más voluminosa, jugosa, no sé, interesante desde muchos puntos de vista. Pero el ser humano es que ni siquiera se puede entender, o sea, por supuesto no se puede entender solo la corteza como el ser humano, tiene que estar integrado dentro obviamente de un cuerpo. A mí me gusta mucho la palabra embedded de inglés, de América inglesa, que no sé muy bien cómo sería en español, pero sería como embuido. No sé. No sé, o sea, como al final no se puede entender al ser humano sin la indivisibilidad entre el tejido nervioso, la información que recibe. Hay una cosa muy interesante, no me voy a alargar, pero que recomiendo que se lea, es, por ejemplo, de Unamuno, el diario íntimo, ¿no? Que es este libro que se descubrió en 1970, si no recuerdo mal, en el que él habla de cómo la deprivación sensorial, si nos van cortando todos los sentidos, al final, ¿qué nos queda, no? Un mundo interior totalmente desconectado del resto. ¿Y qué sería del hombre si eso pasase? Es realmente casi una pesadilla, pero no tiene sentido entender al ser humano solo con el cerebro, ¿verdad? Es una cosa indivisible de lo demás. Muchísimas gracias, Jorge. Paso a leer una pregunta de Iñigo que nos deja en el chat de Zoom. Dice, si la red neuronal central es la base biológica de la conciencia, ¿supondría que las personas con disrupción de esta red carecerían de esta de manera gradual? ¿Puede la conciencia tomarse como algo gradual? Desde la perspectiva directa se muestra como un todo o nada. Dice, ¿no sería un bias suponer que a la conciencia se llega con el conocimiento y que si la conciencia no puede contonearse por esos medios, ¿qué no pasaría del marco teórico? Bueno, la realidad es que las personas con demencia que tienen una afectación de la Default Network, fundamentalmente, pues se daña algo nuclear. Ellos no tienen lo que llamamos insight, ¿no? No tienen awareness, no tienen capacidad ya están desorientados en la persona suya y de los demás. Entonces, eso quiere decir que, bueno, rollos de estos de que ya esa persona ya no es persona, bueno, yo ahí tampoco me voy a meter porque no soy un experto, pero no lo creo. O sea, desde luego, si es un sistema, si es un ser vivo y que de forma autónoma es capaz de vivir, pues parece que hay un daño esencial en esa consciencia del yo. Pero bueno, yo voy a dejar a otros que interpreten qué significa eso, ¿no? A nivel más humano. Jorge, nos preguntan desde YouTube en este caso si las redes en animales son significativamente diferentes. Hay cantidad de propiedades a saber, las propiedades de tipo Small World Network o estas que he dicho de Local and Distant, de escala libre, o sea, todas esas parece que se mantienen a un nivel más reducido, ¿no? Menos complejo, pero parece que se mantienen. Pero es verdad que es que esta Default Network y todas estas zonas, no solo frontales, de nuevo, también parietales que se expanden, son realmente únicas del ser humano. Y luego están todas las zonas del lenguaje que también, aunque hay gente que, bueno, que dice que parece que sí que hay algún regiones frontales como gérmenes, ¿no? Como, que podrían ser el origen de esas regiones de vocalización. Bueno, yo creo que el ser humano es evidente que es mucho más complejo. No son iguales las redes, digo, para hacer la respuesta corta. Una última pregunta, Jorge. ¿Qué relación hay entre el tiempo, la estabilidad dinámica de la conectividad cerebral, la memoria y la continuidad del yo? Creo que ya hemos contestado esto con las anteriores, que es un buen resumen, pero desde luego la red límbica
y la red de Diffomo Network están íntimamente conectadas, ¿no? Tienen que ver con la capacidad de memoria, de almacenamiento y de estos bucles que tenemos para generar memorias corticales. Y, por ejemplo, la neurodegeneración afecta a esas redes de forma esencial, ¿no? Y entonces es por eso que son enfermedades tan devastadoras, ¿no? Para el ser humano. Quizás lo dejaría ahí, no sé. Pues Jorge, muchísimas gracias. Álvaro Matús se está conectando, bueno, nos ha seguido durante toda la conferencia. Yo creo que ahora ya deja de tomar notas y se conecta aquí con nosotros en el vídeo. Por supuesto, quedas invitado, porque aunque has dado un mapa perfecto de Madrid, quedas invitadísimo a la sede de la Fundación y a ese San Fermín de los Navarros, que efectivamente está cerca y podremos dar un paseo. Álvaro, Jorge, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Tel. Sí, porque te podemos invitar también al Mercadona de aquí al lado, pero quizás no es tan interesante, aunque sí que es precioso, como muy bien has dicho, el Museo Sorolla, que es un vecino fantástico con el que además colaboramos y nos llevamos fenomenal. Jorge, ha sido realmente un placer intelectual y además una charla muy agradable. Bueno, valoramos muchísimo el esfuerzo para poder divulgar estos conocimientos tan específicos, digamos, tan concretos, a los que nos falta tantísima base para llegar, y que nos has hecho por lo menos pensar que lo entendemos, que entendemos un poco por dónde van las cosas, los grandes conceptos que nos has introducido, las ideas me parece que han quedado muy claras, y la verdad es que de verdad que felicidades, porque ha sido una charla magnífica. Y nada más, solamente quería agradecerte pues de corazón tu colaboración y animar también a los espectadores que nos están siguiendo en este ciclo pues a continuar, que la próxima charla va a ser también muy atractiva, por lo menos en el tema nos parece muy interesante, que es sobre la relación entre la neurociencia y la economía, también con un ponente de excepción, con Ignacio Sáenz, que está trabajando también en Estados Unidos, en la Universidad de California, Davis, y pensamos que será también de su interés. Y nada más, muchísimas gracias por seguirnos en esta conferencia, y de nuevo, Jorge, enhorabuena y muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias.